Bueno, un factor importante a la hora de estudiar un proyecto de inversión es contemplar el factor inflacionario. Si bien para todo tipo de estudio que nos acerca a esta temática suele dejárselo de lado, en un principio, en un primer momento, contemplar el factor inflacionario no es importante a los efectos de comprender qué elementos forman parte o conforman un proyecto de inversión y los criterios por el cual vamos a aprobar o no ese proyecto de inversión. Pero cuando nos acercamos ya a la realidad, sí es importante introducir el tema inflacionario. Por eso el tema que nos convoca el día de hoy es entender cómo introducimos en un proyecto de inversión la inflación, cómo ésta se va teniendo en cuenta en función de los distintos periodos en que está conformado este proyecto de inversión y cómo dejamos finalmente presentados todos los flujos de fondos que conforman ese mismo proyecto de inversión para luego aplicarle los distintos criterios de aprobación. Por eso vamos a introducirnos al tema a través de lo que entendemos por inflación acumulada, ¿sí? Es decir, el hecho de entender que un proyecto de inversión implica futuros beneficios a mediano y largo plazo, o a corto y a mediano plazo, implica mucho más de un periodo. Y si implica mucho más de un periodo, debemos contemplar la inflación en cada uno de estos mismos periodos. Por eso hablamos de inflación acumulada. Entonces, es el porcentaje que muestra la variación del índice nacional de precios. Recordemos que es el INDEC, el organismo público que se encarga de establecer el índice de precio al consumidor mes a mes para poder, en función del índice de precio al consumidor anterior, calcular la inflación mensual. Y así podemos calcular la inflación acumulada y también podemos calcular la inflación interanual. Entonces, este índice nacional de precios al consumidor al final de cada mes en relación a diciembre del año anterior. Es decir, tomamos como mes base a diciembre del año anterior. Ejemplo, si estamos parados en el mes de mayo del año 2021, por ejemplo, y queremos conocer la inflación acumulada, bueno, tenemos que tomar el índice del precio al consumidor del mes de diciembre y el índice del precio al consumidor del mes de mayo. Aplicando la fórmula de variación, podemos establecer la inflación acumulada en los primeros meses del año 2021, es decir, de los meses enero, febrero, marzo, abril y mayo. Dicho esto, vamos a plantear un caso hipotético de un proyecto de inversión que comienza a través del periodo cero, que es el momento en donde uno efectúa la inversión monetaria, y los distintos flujos de caja de efectivo de acuerdo a lo que está planificado, planeado nuestro proyecto de inversión. En este caso, para el periodo 1, 2, 3, 4 y 5. Sabemos entonces que en el periodo 1, vamos a pensarlo esto como si fuesen años, pero también pueden ser semestres, cada uno de estos periodos, bimestres, trimestres o cuatrimestres. Pero bueno, o meses. Pero vamos a pensar que estos periodos son anuales. Es decir, en el periodo 1, que va desde el 1 de enero al 31 de diciembre, se ha conformado una determinada inflación. Inflación 1. Periodo 2, inflación 2, 3, 4 y 5.
Por supuesto que la promesa que nos hace ese socio capitalista a la hora de invertir, que en cada uno de estos periodos recibiríamos un determinado beneficio monetario. Pero, bueno, no podemos dejar de contemplar que en la inflación del periodo 1 vamos a tener una X inflación, en la inflación 2 Y inflación, en la inflación del periodo 3 Z inflación, y así sucesivamente, X y X. Distintos tipos de inflación a lo largo de todo, en este caso tomando como ejemplo un año. Bueno, presentado este proyecto de inversión de 5 periodos, de un periodo donde se efectúa la inversión, el tema es cómo contemplar la inflación en cada uno de estos periodos a los efectos de determinar cuál es ese monto final o ese flujo de caja efectivo neto final, incluyendo la inflación año a año. Bueno, entonces vamos a suponer que durante el año 1 vamos a tener un 3% de inflación, en el año 2, 2,5%, en el año 3, 2,8%, en el año 4, 2% y en el año 5, 1,9%. Que no es ni más ni menos este 3%, un 3 dividido 100 nos da 0,03, 2,5 dividido 100, 0,025, 0,028, 0,02 y 0,019. Ahora sí, vamos a calcular el factor inflacionario. El factor inflacionario se entiende como 1 más I, siendo I la tasa, en este caso, de inflación anual. 1 más 0,03, 1 más 0,025, etcétera, etcétera. Cuyo valor nos da 1,03 para el periodo 1, 1,025 para el periodo 2, 1,028, 1,02 y 1,019. Calculado entonces el factor, vamos a calcular sí el factor acumulativo. Porque el hecho de que en el primer periodo nos prometan una determinada cantidad, esa cantidad prometida y calculada en el presente, sufrió todo una variación de precios llamado inflación del periodo 1. Y así, cuando esperamos el beneficio en el periodo 2, tenemos que esperar todo lo que haya acontecido en el año 1, más toda la inflación del año 2, y así sucesivamente. Es decir, cada uno de los flujos finales sufre una inflación acumulativa que hay que tenerlo en cuenta. Por eso el factor acumulativo 1,03 del año 1 lo debemos multiplicar por el factor del periodo 2, es decir, 1,03 por 1,025, nos da 1,0558. Yo a cada uno de estos factores acumulativos lo redondeé a 4 decimales. 1,0558 por 1,028 nos da 1,0854. A 1,0854 multiplicado por 1,02 nos da 1,1071. Y a 1,1071 por 1,019 nos da 1,1281. Calculado el factor acumulativo, la inflación acumulativa año a año, ahora sí tenemos que tomar en cuenta los beneficios que nos prometieron en función de esta inversión en el periodo 0. Vamos a suponer entonces que el beneficio en el año 1 es de 1 millón, en el año 2 es de 1.250.000, en el año 3 de 1.250.000, en el año 4 de 1.250.000 y en el año 5, el último periodo, 1.500.000. Para actualizar cada uno de estos montos o estos beneficios prometidos,
lo debemos multiplicar por el factor acumulativo. Es decir, 1.000.000 por 1.03 nos da 1.030.000. 1.250.000 por 1,0558 nos da 1.319.750. 1.250.000 por 1,0854 nos da 1.356.750 y así sucesivamente con el resto de los periodos. Ahora sí estamos en condiciones de calcular nuestro proyecto de inversión. Es decir, una vez que tenemos los montos finales, llamémoslo a los fines de inversión como flujo de caja efectivo neto ajustado, pues ya lo hemos ajustado por inflación, una vez que tenemos estos montos finales, sí podemos aplicarle los distintos criterios de evaluación de un proyecto de inversión. Llámese BAN, llámese TIR, llámese costo-beneficio o llámese periodo de recupero de la inversión. Ahora sí podemos traer cada uno de estos montos finales al presente y ahí sí comparar la inversión en función de la sumatoria de los beneficios que traemos al presente. Y bueno, con los criterios que ya hemos aprendido, podemos determinar la conveniencia o no de un proyecto de inversión. Pero sin olvidarnos, en este caso, como factor esencial de toda economía y en especial la nuestra, la Argentina, donde sufre por motivos que en este caso no viene al caso analizar, una inflación, es decir, una variación en los precios de todo consumidor. Bueno, con esto ya tenemos todos los elementos como para poder analizar un proyecto de inversión.